Buenas tardes, nos encontramos un martes más en el que el Señor nos permite reunirnos como acostumbrábamos, solo que de ahora de manera virtual. Es un servicio tradicional que hacíamos de damas, pero últimamente nos hemos unido en los hogares y la audiencia ha crecido. Ahora hay esposos, hay hijos conectados a través de este medio y le damos gracias a Dios porque yo creo que todo ayuda bien a los que amamos a Dios y todo Dios lo permite con un propósito. Dice la Biblia que la venida del Hijo del Hombre no se va a dar hasta que su palabra llegue hasta los rincones más escondidos de la tierra. Y yo creo que estamos viviendo ese tiempo. El poder usar recursos como el Internet, la palabra de Dios está llegando a lugares donde ni siquiera nos imaginamos, ni siquiera nos llegamos a entender. Y gracias a Dios por ello. En esta oportunidad, el Señor me inquietaba en mi corazón respecto a algo. Estamos viviendo un tiempo en el que la economía como tal ha cambiado. Yo creo que la mayoría de las personas se fueron a su casa y no están trabajando como antes lo hacían, y las que están trabajando, su tiempo se ha cortado de trabajo porque ya no trabajan las 8 horas que estaban acostumbrados, pero eso también puede estarse viendo reflejado en el sueldo. A la mayoría le están recortando su salario o de alguna manera su economía, el sistema que acostumbraban ya no es el mismo. Y yo creo que en medio de todo Dios nos está preparando porque nos quiere cambiar a otro sistema diferente del que conocemos. Por otro lado, este periodo de cambio de economía, digámoslo así, está siendo también con un propósito y es probar nuestra fe. Dice Lucas 18:8, pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Yo creo que el vivir con nuestro presupuesto recortado de alguna manera es un paso de fe, es un paso de creerle a Dios. Yo me recuerdo hace muchos años cuando recién nos casamos con mi esposo, los dos trabajábamos y los dos aportábamos más o menos la mitad cada uno del presupuesto familiar. Era un sistema al que estábamos acostumbrados y nos funcionaba. Con el tiempo pues quedé esperando a mi primera hija y la decisión de los dos fue decir, me voy a quedar en la casa, voy a cuidar a mi hija, la voy a atender yo, lo que significa que mi presupuesto se va a cortar a la mitad, ¿verdad? O sea, lo que ganábamos los dos ahora se va a dividir a la mitad. Y de alguna manera, humanamente hubiéramos podido decir, no nos conviene, mejor sigamos trabajando los dos y pagamos a alguien que la cuide y esto y lo otro, pero realmente fue un rema para los dos en nuestra vida de decir, hacer lo que es prioritario, ¿verdad? A mí me encanta lo que hago y gracias a Dios puedo trabajar en eso todavía, pero en ese momento era decir, voy a hacer a un lado de alguna manera mi carrera, mi profesión, para atender a mi niña, a mi hija. Y les cuento esto porque fue un paso de fe, de decir un sueldo, un presupuesto completo partido a la mitad y vivir con eso, ya no 2 personas, sino 3. Y cuando un bebé viene, son bastante los gastos, ¿verdad? Pero lo hicimos creyendo en que era lo que Dios quería para nosotros y que Él nos iba a proveer. Y puedo decir que hasta aquí el Señor nos ha provisto. No con un presupuesto para 1 más, sino para 4 más, porque somos 6. Entonces te cuento esto porque eso puede estar pasando ahorita en tu vida. Y de alguna manera te menguaron tu presupuesto. Puede ser que te estén pagando menos, puede ser que si tienes una economía informal, de alguna manera no estés ganando lo que estabas acostumbrado a ganar. Y yo creo que todo es un propósito para que Dios nos enseñe a confiar plenamente en Él y a creer plenamente en Él. Además, cuando salgamos de este sistema, de esta cuarentena, yo creo que la economía como tal va a cambiar. Y esto es de parte del mundo, de parte de las tinieblas, es un camino a que se levante un nuevo orden mundial, que se levante un nuevo líder, que está profetizado en la palabra, que así va a ser. Y ese orden mundial va a cambiar el sistema en todos los sentidos, incluso el sistema económico como estamos acostumbrados a vivirlo. Entonces, en medio de su misericordia, Dios nos está preparando a nosotros como su pueblo para que ese cambio de sistema no nos afecte. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, que sabemos que Egipto es figura del mundo, ellos estaban acostumbrados a trabajar como esclavos, pero trabajaban. Y al final de no sé si les pagaban por mes, por quincena, por semana o con alimentos, pero al final ellos por su trabajo obtenían una remuneración, obtenían su alimento. Y cuando Dios los saca de Egipto, lo que quiere hacer es cambiarles
su sistema de trabajo, cambiarle su manera de ganarse el alimento. Y eso es lo que nos está pasando ahorita. A la mayoría nos están cambiando la forma de cómo nos ganábamos, el esquema que el mundo preparó para que nosotros tuviéramos alimentos. No sé si me doy a entender, humanamente hablando. Y eso fue lo que pasó con Israel. ¿Qué pasó con el pueblo cuando estaba en el desierto ya, en el periodo de prueba, en la cuarentena, como estamos nosotros ahorita? En ese periodo de prueba empezaron, no, Moisés, yo prefiero regresarme a Egipto, donde tenía gratis, entre comillas, ¿verdad?, mis cebollas y mis ajos, donde gratis me las daban. Y era mentira, no era gratis, ellos tenían que trabajar y tenían que trabajar duro como esclavos para ganarse el sustento. Y muchas veces nos acostumbramos a un sistema que de alguna manera nos esclavizaba a 8 horas diarias de trabajo o un poco más. Un tiempo atrás también mi esposo trabajaba en una empresa, bendigo a la empresa, pero nunca trabajaba 8 horas. 8 horas eran en teoría. Se llegaban a 10, 12 y a veces ni siquiera llegaba a dormir. Estaba de alguna manera esclavizado a un sistema de trabajo. Y sí es cierto, le pagaban su sueldo y gloria a Dios por ello. Pero nos tocó también un momento en que uno de mis hijos fue el que tocó el corazón de mi esposo, porque todos los papás vivimos en un lugar donde los niños tienen más o menos la misma edad y salían a jugar en la tarde y los papás empezaban a regresar. Y los niños veían a sus papás y los salían a recibir. Y mi hijo no tenía esa bendición porque mi esposo venía muy tarde. Ya cuando él venía casi estaban por dormirse o ya dormidos. Y una vez se quedó sentada en la ventana esperando que él viniera. Cuando yo se lo conté a mi esposo, me dice, aparte de que se le hizo un nudo en la garganta, empezamos a pedirle a Dios de alguna manera el poder salir de ese sistema de esclavitud. No es que sea malo, pero estaba atrapado en una forma de trabajo. Y con el tiempo Dios nos permitió que se saliera. Y empezábamos en la casa y él trabaja desde casa, igual que yo, y podemos compartir con nuestra familia. Y de alguna manera a nosotros no nos ha costado este periodo de cuarentena, porque estamos acostumbrados obviamente la economía sí ha bajado, los trabajos pues no están igual que antes, pero Dios nos había enseñado antes de todo esto a que nuestra provisión y nuestro sustento proviene de Él, no de nuestro trabajo. No quiere decir con esto que no trabajes, pero lo que Dios quiere enseñarnos, creo yo, a todos por medio de esto, es que el mundo va a cambiar su sistema de trabajo. Va a haber un nuevo orden mundial, se va a levantar un líder y que incluso dice la Biblia, era que nadie va a poder comprar ni vender si no tiene el número del sello de la bestia. No es para que tengas temor, porque Dios nos está preparando desde ahorita, para que cambiemos nuestro sistema al que estamos acostumbrados. En todos los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, no trabajaron ni un día. Usted no vio, o sea, si usted lee la Biblia, no dice que ellos se pusieron a sembrar, no dice que ellos regaron la semilla, no dice que ellos cosecharon la tierra, no dice que ellos se fabricaran zapatos ni ropa. Y Dios tuvo cuidado en que en todo el tiempo, dice que la ropa les crecía, los zapatos les crecían, milagros sobrenaturales sucedían, que a la mente humana no son lógicos. Pero como Dios no busca razonar sus milagros, de los son milagros, en todos los 40 años no tuvieron ellos que trabajar por comida. Y imagínense, usted está preocupado, hermano, hermana, ¿por qué va a ser a fin de mes para darle a comer a sus 5, 6, 7, 8 miembros de familia que tenga? Moisés tenía un pueblo de ¿qué cantidad? No me acuerdo si eran 6,000 hombres o más, eran como 30,000, no me acuerdo, ahorita no tengo el dato exacto, pero era un pueblo muy grande. Y Moisés no estaba preocupado qué iba a hacer para darles de comer, dónde les iba a comprar zapatos, qué iba a hacer cuando ellos les quedaran las túnicas. Él estaba confiando en Dios. Y tal vez en medio del afán del pueblo, en ese periodo de prueba, nunca se dieron cuenta de este cambio de sistema económico que les hicieron, donde ya no tuvieron que trabajar por sus fuerzas, sino que fue Dios quien proveyó alimento, medicina, porque no se enfermaban. Se enfermaron la vez pasada que tuvieron... que desobedecieron a Dios, ¿verdad? Y empezaron a picar las serpientes. ¿Y qué pasó? Dios proveyó de alguna manera alguna señal para que ellos adquirieran sanidad. Entonces, Dios opera de maneras sobrenaturales. Y es lo que nos quiere enseñar a nosotros en este tiempo. A que Él es soberano, Él está sentado en el trono y Él va a proveer para toda tu necesidad conforme a sus riquezas en gloria. El único requisito es que tienes que tener la certeza, la convicción de que Él es tu proveedor
y que Él es tu sustentador. Tenemos el caso de Elías. Elías huyó al desierto, lo andaban persiguiendo y él no tuvo que ir a buscar a una tienda que comer, él no tuvo que sembrar. Dice que cuervos le llevaban carne en la mañana y en la tarde. Cuando fue mucha pues se deprimió de alguna manera, vino un ángel y le llevó torta del cielo 2 veces. Entonces, Dios va a traer esa provisión, pero tenemos que confiar plenamente en Él y que de alguna manera nos cambien el chip, nos cambien el cassette de que yo como porque trabajo. Sí, dice la palabra que el obrero es digno de su salario, y sí, dice que el que no trabaje, que no coma. Amén. Pero en este momento es de creerle al Señor y es de confiar en el Señor y ya no estar preocupado, porque en medio de todo Dios nos está cambiando la manera de provisión. Dice Isaías 43, 15 y 19. Yo soy el Señor, Santo de Israel. Soy su Rey, el Creador de Israel. Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejércitos y guerreros, al mismo tiempo los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Y dice en el verso siguiente, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, no se dan cuenta, estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Te leí desde el verso 15, porque aquí lo que está narrando la Biblia es lo que pasó con el pueblo de Israel. Él los sacó de Egipto y venían persiguiéndolo los egipcios y Dios abrió un camino donde no había paso. Y con ese mismo camino que abrió, con ese mismo sepultó a los que le venían persiguiendo. Pero lo más impresionante de este verso es que les dice, olviden las cosas de antaño. Entonces yo te quiero decir hoy a tu corazón, con autoridad de parte de Dios y con certeza, tratando de sembrar en tu corazón una palabra de fe y decirte, olvídate de las cosas de antaño. Olvídate a lo que estabas acostumbrado a hacer. Olvídate a que ibas al trabajo y regresabas el viernes y recibías tu paga y lo vas para la casa y con eso comías. Olvídate de eso. Aquí dice, Dios está haciendo algo nuevo. Ya empezó a hacerlo. No te das cuenta. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a darnos cuenta los milagros que Dios ya empezó a hacer en nosotros. Y cómo Dios dice su palabra que Él no da escasamente, sino que Él da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Cómo Dios no te va a dar poquito, cómo Dios no te va a dar para estar ajustado. Dios te va a dar en abundancia. Dios te va a dar para tus gustos. Dios te va a dar para tus anhelos del corazón. Solo confía, solo reposa, solo cree en su soberano poder y en su infinita misericordia. Malaquías 4, 5 y 6 dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. A mí me impresiona mucho este verso porque estamos viviendo un año de reconciliación. Proféticamente a nuestra iglesia, a nuestra congregación, el apóstol, el Señor le reveló una palabra y esa palabra era, viene un año de reconciliación. Y de los primeros versos que nos ministraban era este verso, donde Él iba a hacer volver el corazón del padre hacia los hijos. Y entonces yo pienso que mientras el papá, que es el proveedor de la casa, que es el que tiene que salir a trabajar, que es el que tiene que llevar el sustento normalmente, está atrapado en ese sistema de esclavitud del mundo, de cómo generar dinero, no puede tener un tiempo para convivir con sus hijos. No puede tener un tiempo para volverse su corazón hacia ellos. Y puede ser que ya tenemos un buen tiempo de estar en nuestras casas y estemos encerrados en la casa y estemos todos juntos, pero que los mismos afanes y las mismas preocupaciones y el viendo qué voy a hacer para comer y el pensando esto y pensando lo otro, te siga desenfocando de lo que Dios quiere hacer. Y Dios quiere volver el corazón tuyo, papá y mamá, hacia tus hijos. Si nos ponemos a investigar, a leer en la historia cómo era antes de este ajetreado ritmo de vida, de este 24/7 que conocemos, donde ya la mayoría de restaurantes y de lugares no cierran hasta cierta hora. La vida no era así.
la vida era más tranquila. Por lo menos yo de pequeña me acuerdo, y no hace mucho de eso, que si uno quería salir a conseguir algo de noche, ya todo estaba cerrado. Y la novedad hace tal vez 30 años o más fue Super 24, no sé si ustedes se acuerdan, porque abría las 24 horas. Y uno decía, puchica, hay algo abierto de 24 horas. Habían países que no, habían países que nunca cerraban, pero el nuestro no. Y como vamos en busca de ser como los demás, hay muchos lugares que ya están abiertos y que no cierran. ¿Y eso qué significa? Que la gente tiene que pasar más horas trabajando. ¿Qué significa? Que pasa lejos de su casa. Hay quienes en otros países trabajan 2, 3 turnos. Aquí ya van algunos en ese camino. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que si te dio una familia, la disfrutes. Que si te dio un hogar, te goces en él. Y en este tiempo que te despreocupes y que quites de tu mente cualquier afán que pueda haber en tu mente y en tu corazón, es decir, es que tengo que ver qué hago para comer. Si lo haces con tus fuerzas, te vas a cansar, te vas a agotar y posiblemente no vas a poder. Pero si reposas en Dios y le entregas todas tus preocupaciones, dicen, entrégale a Dios todos tus anhelos, todas tus preocupaciones, todos tus sueños y reposa. Y Él tiene cuidado de ti. Si verdaderamente crees, como dice la palabra, que Él da de comer a los pájaros, ¿cuánto más no nos va a alimentar a nosotros? ¿Cuándo hemos visto un pajarito que se ponga su trajecito a las 7 de la mañana y sale corriendo a ver qué hace para trabajar y regresa en la noche? Dios tiene cuidado de ellos. Entonces, de la misma manera, Dios nos está cambiando la memoria que traemos, los hábitos, las costumbres que traemos de provisión y nos quiere enseñar a que es tiempo de estar en casa, es tiempo de reposar. Si se te redujo tu presupuesto a la mitad, Dios va a hacer un milagro en medio de ese presupuesto. Pudo alimentar, no me acuerdo la cantidad de personas del pueblo de Israel, pero eran muchísimas. Y los pudo alimentar en el desierto, donde el desierto no crece nada, donde el desierto no produce nada. Los pudo alimentar el tiempo que necesitaba. No lo va a poder hacer ahora. Pon tu confianza en el Señor. Reposa. Y el Señor te va a empezar a proveer. Pero también vamos a vivir un tiempo glorioso. Porque hay un verso que me tocó mi corazón. En Hechos 3:6 dice, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, anda. Dios va a empezar a traer provisión sobrenatural a cada casa. Eso tenlo por seguro. Sobre todo los que están confiando y esperando en el Señor. Y esa provisión, como Dios no da escaso, sino que da sobreabundancia, te va a dar más, tal vez de lo que estás acostumbrado a tener. Y debemos de ser sabios y entendidos, porque es un tiempo de dar. Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y aquí hace un milagro. Pero a mí esta palabra me impresionaba porque a nosotros se nos ha enseñado que el verdadero ayuno que el Señor le gusta, lo vamos a leer más adelante, es el que partas tu pan con el hambriento. Y si uno regresa a cómo empezó la iglesia después de la muerte y resurrección del Señor Jesús, los discípulos se reunían y tal vez no tenían mucho, pero de lo que tenían, daban. Dice Hechos 2:44-46. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con alegría y cariño. Entonces yo creo que el Señor nos va a dar. Y nos va a dar para que podamos compartir, para que podamos dar al más necesitado. Siempre debemos de pedirle al Señor sabiduría e inteligencia para saber a quién darle y a quién no darle. Hoy me pasó algo cuando veníamos para la casa. Tenía el tema dándome vueltas en la cabeza y se me acercó una persona necesitada que andaba vendiendo separadores de textos bíblicos. Y ya había abordado a mi esposo para pedirle dinero y había abordado a mí para pedirme dinero. Le dimos los dos y estaba yo comprando comida. Y cuando salí dije yo, bueno, si voy a predicar, voy a actuar, ¿verdad? Entonces le voy a dar para que se compre su panito. Yo estaba comprando comida y le dije, mire, párese aquí está para que se compren su almuerzo. Y se lo di. Me dice mi esposo, él no se va a comprar el almuerzo, me dice. Me subí al carro, nos fuimos y cuando dimos la vuelta se quitó de la cola y andaba pidiendo dinero en otro lado. Cada quien.
¿verdad? Cada quien lo que tenga que hacer, pero te comparto esto. Yo no sé si él de verdad tenía necesidad o no tenía necesidad, pero que nuestro corazón no se vaya a ver menguado por ese tipo de actitudes. Lo que tenemos que hacer es ser sabios y diligentes y pedirle al Señor que sea su Espíritu Santo quien nos guíe para saber a quién sí y a quién no, porque hay quienes tienen necesidad y hay quienes se aprovechan de la necesidad. Lo importante es que nosotros aprendamos a dar. Dice Isaías 58, 6 y 7, y el verso 10 dice: ¿no es esta la clase de ayuno que yo quiero? Que pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, que alivien la carga de los que trabajan para ustedes, dejen en libertad a los oprimidos y compartan las cadenas que atan a la gente, que compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes lo necesitan y no se escondan de parientes que precisen de su ayuda. Me gustó esta versión, pero la Reina Valera del 60 dice: no escondas de tu hermano. Palabra de Dios para todos dice: no te escondas de tus familiares. Y yo creo que sí, es cierto, tenemos conocidos, tenemos cercanos, tenemos hermanos en la fe. Pero Dios pone un orden en todo. Y cuando manda a los discípulos, los manda a predicar primero a Jerusalén, luego a Judea, luego a Samaria y luego a los confines de la tierra. Y yo en mi caso personal lo he tomado así. Empezar con los de casa, los cercanos, tus papás. ¿Cómo están tus papás? ¿Cómo están tus hermanos? ¿Cómo están tus sobrinos, tu familia consanguínea que tal vez no conoce al Señor y que tiene necesidad y que está pasando escasez? No nos podemos comportar como decían como le decía el Señor a los fariseos hipócritas, que decían: no, esto no lo puedo dar porque esto es consagrado para el Señor, y tu familiar con necesidad. Entonces es tiempo de que empecemos a reflejar que hay algo diferente en nosotros. Y cuando vemos en la palabra, hay 18 dones que da el Espíritu Santo. Y uno de esos dones es el don de dar. Y cuando habla del don de dar, no solo se refiere a una persona que anda despilfarrando, ¿verdad? Sino que es una persona generosa, pero que lo hace con sabiduría y con entendimiento. Y por lo mismo, el Señor le multiplica. El verso 8 y el 10b y el 11, después de Isaías 8, la parte B, el verso 10 y 11, hay una recompensa para esos dadores alegres, para esos que pueden dar generosamente, el que es capaz de compartir lo que tiene, el que puede decir, como dijo Pedro: de lo que tengo, te doy. Y está aquí en el verso 8, dice: entonces su salvación llegará a ser como el amanecer, y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante, y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá: sí, aquí estoy. Les contestará enseguida: levanten el pesado yugo de opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. En el verso 10, en la segunda parte, y verso 11 dice: entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed, restaurará sus fuerzas, serán como un huerto bien regado, con un manantial que nunca se seca. Hay una bendición aquí muy grande que vamos a ver ahorita, pero yo me ponía a pensar: ¿quién es capaz de dar? Sobre todo en este tiempo en lo que todos de alguna manera estamos tal vez siendo precavidos con lo que tenemos, o tal vez siendo ahorradores. ¿Quién es capaz de dar? Pues el alma generosa, pero también alguien que ha aprendido a confiar en Dios. Porque si tú confías en que lo que tienes ahorita, Dios te lo proveyó, no vas a tener temor que se acabe, porque Él te va a seguir proveyendo. Pero si tú no tienes esa confianza en el Señor, te va a costar dar, porque vas a decir: no, esto es mío y de mi casa, y si se me acaba y si se me gasta, ya no va a venir más. Aparte de que tienes un pequeño problema ahí, porque quizá tu corazón está siendo mezquino. Yo creo que el problema más grande es que no has confiado plenamente en el Señor. De Él viene tu sustento, de Él viene tu provisión. Entonces, cuando logremos de alguna manera el decir: Dios me dio y Dios me va a volver a dar, y voy a compartir mi pan con lo que tengo, que aunque me coma medio pan, me voy a comer uno, me voy a comer la mitad. Entonces vas a empezar a ver estas bendiciones. Dice: resplandecerá tu salvación. Esa fue una de las primeras.
como que de alguna manera vas a alumbrar, vas a brillar como alguien diferente, porque tú eres salvo, tú eres hijo de Dios, tú eres comprado con la sangre de Cristo. Van a ver algo diferente en ti que quizá no logran ver en alguien más. Dice, tus heridas sanarán con rapidez. Entonces hasta este tiempo que estamos viviendo de enfermedad, no te va a tocar. Y si te diera un catarro, rapidito te vas a sanar, no te va a pasar nada, no se te va a complicar. Dice, la justicia de Dios irá delante tuyo, abriéndote camino, y la gloria del Señor será tu retaguardia, quien te proteja las espaldas. Vas a ir cubierto, vas a ir rodeado. ¿Qué cosa o quién se puede acercar a ti si la justicia de Dios va adelante y Él mismo va atrás cuidándote? Nada. Pero esto es para los que pueden poner en práctica Isaías 58 y son capaces de compartir su pan con el hambriento, con el necesitado. Dice, cuando necesites ayuda del Señor, Él te responderá. Tú puedes clamar y Él va a estar ahí dispuesto. Esta versión decía, sí, aquí estoy, decía cuando estaba leyendo, ¿verdad? Cuando ya clamas al Señor, Él te va a decir, sí, aquí estoy. El Señor te guiará todo el tiempo. Su luz te iluminará en momentos oscuros. Te dará agua cuando necesites. Va a dar tu provisión cuando te vaya a hacer falta. Posiblemente estás llegando como cuando uno anda en el carro ya casi en línea roja, ¿verdad? Y uno dice, Señor, quiero llegar a la gasolinera. De la misma manera, cuando menos sienta, el Señor va a volver a llenar toda la cena. No vas a pasar hambre. Dice, renovarán cada día tus fuerzas. Serás como un huerto bien regado, un manantial que nunca se seca. Un manantial es capaz de dar agua a otros. Y esta promesa de huerto regado, les recuerdo a las Abigaíles que lo están viendo, es una palabra que el Señor puso sobre nosotros, sobre nuestras vidas hace mucho tiempo, donde decía que ese grupo era un huerto regado. Un huerto está protegido por el Señor y Él mismo lo cuida, Él mismo lo riega, Él mismo lo alimenta, Él mismo lo abona, Él es el hortelano. Él es el que está sembrando y protegiéndonos. Entonces, si somos ese huerto regado, va a haber un manantial dentro de nosotros y vamos a ser capaces de poder compartir con los demás. Todo como consecuencia de poder compartir de lo que tenemos, no de lo que no tenemos. De lo que tengo, te doy. Había una anécdota que pasaban en la radio hace un tiempo y decía un hombre, ay, si yo tuviera 2 gallinas, daría una a los pobres. Y viene la persona que estaba platicando con él ese día, le dice, ¿y por qué no das una gallina? ¿Y por qué 2 gallinas? Le dice, porque una gallina sí tengo. ¿Por qué no la das? No, si tuviera 2, daría la otra. Entonces muchas veces uno quiere que Dios nos sobreabunde para decir, como me sobra voy a dar. Y no, Dios quiere probarte ahí tu corazón, si estás confiando en Él. Si crees que Él puede seguirte prosperando, si crees que Él te puede llevarte tu sustento, para que seas capaz de despojarte y de dar al necesitado. Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada, el que sacie a otro será saciado también. Entonces, si te convertiste en manantial, el Señor te permitió ser ese manantial, significa que te ha prosperado, significa que tienes para dar. Tal vez no en abundancia, pero tienes. Entonces, empecemos a pedirle al Señor, Señor, ayúdame a ser esa alma generosa. Si nos falta, hoy es el momento de decirle, Señor, yo sé que ese es un don. Y dice la palabra, anhelen fervientemente los mejores dones, dice. Sobre todo que profeticé, dice, pero entre esos dones está el dar. Y quizá ninguno de nosotros le había pedido al Señor, dame el don de dar. Creo que todos pedimos, dame el don de recibir, ¿verdad? Pero de alguna manera estamos muy acostumbrados a que nos den, a que nos den, a que nos den. Y muy poco hemos aprendido a dar. Y hoy el Señor en este tiempo nos quiere enseñar a dar. De lo que tienes, da. De lo que el Señor te ha dado, da de gracia lo que de gracia has recibido. Si abres tu refri, si abres tu alacena y hay comida, comparte, despójate, da. Y dile, Señor, ayúdame a ser esa alma generosa. Ayúdame a no ser mezquina. Ayúdame a no dar con escasez, sino que dame ese don para poder yo despojarme, para agradarte a ti, porque eso es lo que a ti te agrada, es el ayuno que Él escogió, el despojarte de lo que tienes, de lo que tal vez consientes, pero también porque sabes que hay grandes bendiciones cuando lo logres hacer. Es tiempo de clamarle al Señor para, como los macedonios, dice, ¿verdad? Segunda de Corintios 8, del 1 al 3, dice, ahora hermanos, queremos
que se enteren de la gracia que Dios ha dado a la iglesia de Macedonia. Miren, era un favor especial. Era algo que el Señor había derramado. O sea que lo podemos pedir. Podemos pedirle al Señor que derrame de esa gracia sobre nosotros. Y dice, en medio de sus pruebas más difíciles, yo creo que todos estamos en un momento de prueba, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Entonces dice, extrema pobreza, tal vez tenían muy poco, pero con alegría, con gozo, se despojaban generosamente. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Yo me he topado a veces con gente que yo veo con mucha necesidad, ellas y sus casas, y aún así son capaces de dar, son capaces de compartir, cuando tal vez uno que puede un poco más debería ser el que dé, pero son personas que han llegado a un nivel de generosidad tan grande como el de Macedonia, a una gracia que tal vez no, que seguro no viene de sus fuerzas, sino que viene de Dios. Entonces yo sí creo que no es fácil. Humanamente somos egoístas. Si no, miren los niños desde chiquitos, este juguete es mío y nadie me lo quita, ¿verdad? Y tal vez hay dos y los dos son de él, porque como que nuestra naturaleza viene así. Pero Dios nos quiere cambiar ese chip. Dios nos quiere llevar a que en tiempo de prueba, como los macedonios, en tiempo de escasez, abundemos en esa gracia de poder dar con generosidad. Acuérdense que dice la palabra también en Isaías 55:10, como la lluvia y la nieve desciende de los cielos y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Me gusta este verso, hay otro parecido en el Nuevo Testamento, pero me gusta este porque dice, como la lluvia y la nieve descienden de los cielos. ¿De dónde? Cuando entendimos, ¿de dónde viene nuestra provisión? De las 8 horas que trabajo muy duro, de los 7 días de la semana que nunca paro, de lo mucho que me esfuerzo, o mi provisión viene de Dios. Vimos la vez pasada que Él es el que da el poder para hacer riquezas, sea que tengas poco, sea que tengas mucho. Si entendemos que viene de parte de Dios, entonces debemos entender también que lo que Dios nos da, todo, dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Qué significa eso? Que dentro de tu provisión hay una parte que toca sembrar, que no es tuya, que toca sembrarla. Y hay una parte que es para que te la comas. Y esa semilla que siembras, dice también la palabra, el que siembra escasamente cosechará. Pero el que siembra abundantemente, abundantemente segará y cosechará. Entonces es tiempo de que apartemos semilla y que sembremos semilla. Y que no la demos en escasez, sino que la demos con abundancia. Porque el Señor nos va a multiplicar esa bendición. Que podamos decir, Señor, aquí me dispongo. Que podamos reconocer primero nuestra condición y decir, bueno, ya después del servicio, ponernos a cuentas con el Señor. Y decirle, Señor, a mí de verdad me cuesta. A mí no me es fácil. O Señor, yo no sé cuándo dar y cuándo no dar. O yo no sé qué es mío y qué es para compartir. Y clamarle al Señor que el Señor es bueno. Y nos está trabajando en nuestro corazón. Y decirle, Señor, aquí está, yo me dispongo. Muéstrame y ayúdame. Y nos preocupemos primero por la familia, los cercanos, luego los de la familia de la fe. Y ver qué hermano tiene necesidad. Qué hermano puedes tenderle una mano. Con discernimiento. Con sabiduría del Espíritu Santo. Yo me ponía a pensar con esa experiencia que te compartía de la persona de hoy que pues le di para su comida y se fue para otro lado. Yo espero que lo haya ahorrado o invertido tal vez mejor. Me decía mi esposo, no penses mal, tal vez fue a comprarse algo más barato y sacar para 2 días. Quiero pensar así. Pero a veces también podemos caer en error. Y por ejemplo, vemos en la Biblia que el hijo pródigo salió de su casa, se fue en desobediencia, gastó todo lo que tenía. Y luego le tocó un periodo de prueba al hijo pródigo. Y se nos ha enseñado en la iglesia, hemos aprendido que qué hubiera pasado si el papá o la mamá empieza, pobre mi muchachito, le voy a dar panitos. Ahí en escondidas, tal vez la mamá, ¿verdad? En escondidas el papá le voy a dejar su panito. O el hermano le voy a dar su panito.
el hijo pródigo nunca hubiera regresado. Hasta que se vio en extrema necesidad, él volvió. Entonces, puede ser que en este tiempo de escasez incluso hayan pródigos regados que necesitan volverse a Dios primero. Y cuando ellos vuelvan su corazón al Señor, entonces le va a llegar la provisión. Y lo van a tomar como lo tomó el padre al hijo. Que él llegó a pedir empleo de sirviente y el padre lo vuelve a tomar como hijo y le pone vestidos reales y lo sienta en lugar de honor. Entonces podría ser que tú estés en un momento muy difícil ahorita y tal vez ya te quitaron tu trabajo o estás a punto de perderlo. Tal vez te recortaron tus ingresos y estás preocupado. Pero habría que ver, solo tú y el Señor conocen la situación y podría ser que estés en una condición de pródigo en el que tal vez el afán del trabajo, no te digo que has ido al mundo a pecar como lo hizo el pródigo, pero sencillamente con el que el afán del trabajo te haya distraído de buscar a Dios, te haya apartado de enfocarte en lo más importante. Y quizá en el trabajo te absorbía y decías, no, hoy domingo no puedo ir porque me toca trabajar, pero voy a ir entre semana. Y luego ya no ibas ni entre semana, y luego ya ni orabas, y luego ya ni buscabas al Señor. Y cuando sentiste, ya no escuchabas la voz de Dios y te fuiste enfriando. Y quizá este momento de prueba, de escasez, es un llamado del Señor que te está diciendo, vuélvete. Vuélvete, que yo quiero volver mi corazón hacia ti. Cuando habla de que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, Él es un Padre amoroso y Él ya tiene su corazón vuelto hacia ti. Ahora te toca a ti, porque dice que también va a volver el de los hijos hacia los padres. Es un tiempo de que tú te vuelvas a Dios como tu Padre y le pidas perdón si fallaste. Dios es bueno y misericordioso y puede perdonarte una vez más. Vuélvete a Él. Hay alimento en la casa del Padre. Hay sustento para los hijos que se han alejado del Señor. Él es bueno y Él es poderoso. Y no es que vayan a señalarte, ni a acusarte, ni nada. Esto es entre Él y tú. En que ahí donde estás ahorita, en este momento, puedas doblar tus rodillas y decirle, Padre, como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, te he fallado. Señor, me he apartado. Señor, reconozco que me he enfriado. Y hoy me dispongo a volverme a ti, a volver a tu casa, porque sé que tu casa trae alimento, y no solo alimento físico, natural, sino también espiritual. Y tal vez ese hambre o escasez natural que tienes es solo un reflejo de esa escasez de palabra, de esa escasez de alimento espiritual que tu alma, que tu espíritu han anhelado. Y hoy es el tiempo de volverte. Y Dios no te va a desechar. Si hiciste esa oración ahorita, dale gracias al Señor y vuélvete a Él. Y si quieres contárnoslo, envía un mensaje a las redes sociales de la iglesia contando que te has vuelto, que el Señor te atrajo otra vez con lazos de amor y misericordia y que hoy tú te volviste a la casa del Padre. Y ahí vas a tener tu sustento natural, pero también tu sustento espiritual, del que tal vez perdiste costumbre de comer, que se te olvidó alimentarte espiritualmente. Hoy Dios está llamando a esos hijos perdidos a que se vuelvan a casa, a que regresen a sus hogares espirituales, porque ahí hay alimento y hay provisión del Padre. Segunda de Corintios 9:10 dice, Dios da semilla al que siembra y pan que nos alimenta. Así también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Entonces, antes de seguir con el que compartir, para aquel que se volvió, que volvió su corazón y que está dispuesto a regresar a la casa del Padre. Ahorita no tenemos una casa física donde nos podamos juntar, pero estamos compartiendo servicios todos los días. En Ministerios de Benecer hay prédicas de miércoles a viernes todo el día. Este sábado tenemos Santa Cena y va a haber Santa Cena, 8 servicios el sábado, 8 servicios el domingo, y el lunes iniciamos con los servicios en la noche, y el martes con el servicio de la tarde, y el martes con el servicio en la noche. Tú que te volviste ahora, no te pierdas, sigue conectado, porque dice que Él va a darte el pan que necesitas para alimentarte, y te va a dar semilla, y también te dará todo lo necesario. Y desde ahora tú puedes empezar con eso que el Señor te va a empezar a dar, a sembrar, a dar de lo que has recibido. Y a todos nosotros, que no se nos olvide que Él se va a encargar de que tengamos todo lo necesario, que nada nos va a faltar. Dice, y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Cuando el Señor te empiece a dar,
no se te olvide que es para compartir y para levantar, tal vez con un pan físico, pero tal vez es un consuelo para aquella alma necesitada que se sentía triste, que se sentía sola, que se sentía abandonada. Y ser como los de Macedonio, que con su extrema generosidad abundaron en el don de Dios, en la gracia de Dios con alegría. Porque dice también la palabra que Dios ama al dador alegre. Que se pueda volver en nosotros un gozo, el dar. Ya no una carga, decir, porque tal vez con una sonrisa lo podemos estar entregando, pero por dentro, ay, esto me iba a servir, o esto era de mi gasto, o esto era para mis hijos, o esto era para... No, con gozo, con alegría. El alma generosa, esa prosperará. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos ahora, a ser esas almas generosas. Salmo 41:1 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Si tú, antes de que todo esto empezara, ¿verdad?, de que el día malo le llegara, estuviste siempre pensando en el pobre y en el necesitado, ten la certeza y la seguridad que Dios se va a encargar de ti ahora. Y si no lo hiciste, todavía lo podemos hacer. Pensar en ese necesitado, pensar en ese pobre. Y tal vez, como hizo David, ¿verdad?, que amaneció un día y dijo, ¿a quién de la casa de Saúl puedo hacerle misericordia? ¿A quién puedo mostrarle mi bondad? Y fue cuando viene y rescata a Mefiboset, que había sido abandonado, que estaba lisiado, que había sido hijo del rey, pero que de alguna manera el pecado de sus papás, de Saúl en este caso, lo había condenado a ser echado del palacio y a quedar lisiado. Quizá hay hijos de Dios que están como Mefiboset, necesitados, y que cuando nosotros vayamos y digamos, ¿a quién le hago misericordia, Señor? Y movido en el Espíritu Santo, vayas y compartas tu pan físico y espiritual con ese necesitado, le vas a hacer misericordia. Y no solo va a ser un sustento de un momentito, sino que lo vas a ayudar a volver a la casa del Padre, a donde se alejó, a donde se sintió sin esperanza en determinado momento y ahora puede encontrar el consuelo que necesita. Así que yo te invito a que sí estamos en un tiempo de prueba, como el pueblo de Israel, en un tiempo de cuarentena de 40 días, quizá en un desierto, quizá con limitaciones, quizá con un poco de escasez. Pero ten en mente que lo que el Señor está haciendo es que nos quiere enseñar a que nuestra provisión viene de Él y nos va a cambiar el sistema al cual estábamos acostumbrados de generar dinero. Dios nos va a dar estrategias para hacerlo, pero también nos va a dar milagros como los hizo con el pueblo de Israel en el desierto. Solo es que te dispongas a creerle a Él y buscar en Él el sustento y la provisión que, como decía la palabra, va a descender del cielo como lluvia y como nieve y que va a cumplir su propósito y que te va a dar no solo pan, sino también semilla para que tú compartas con aquellos necesitados, con aquellos hijos de Dios también que andan buscando de un sustento y que te preocupes de tus cercanos, de tu familia, de tus hermanos en la fe y de todo aquel que el Señor te guíe a hacerlo. Vamos a darle gracias al Señor por un tiempo más y déjame bendecir tu vida y decirte, también quisiera, si hay alguien que no conoce al Señor Jesús, aquí no estamos predicando de religión, sino a un Dios vivo, a un Dios amoroso y a un Dios que tiene cuidado de nosotros. Que así como aquel que se había alejado tiene oportunidad de volver y con amor eterno va a ser recibido, así también tú, que tal vez nunca quisiste nada del Señor, que oías quizá a tu esposa oír las alabanzas, los coros, las cancioncitas, le decías, ¿verdad? O las enseñanzas si te molestaban. Hoy es un tiempo en el que rindas tu corazón a Dios, no a una religión, a Dios Todopoderoso, a un Padre amoroso. Y te voy a invitar a que, si hay alguien ahí que nos está viendo, que está en esa condición, que ore conmigo, que repita las palabras más o menos de lo que vamos a guiarlo aquí. No es que sea exacta la oración, pero es una guía para que tú le abras tu corazón y de lo más profundo de tu ser le digas al Señor: Padre, yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Yo hoy vengo delante de ti, entregándote mi vida, mi corazón. Perdóname por el tiempo que caminé sin buscarte, sin escucharte, sin hablarte. Hoy rindo mi vida a ti y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Vengo pidiéndote que tomes tú el control de mi vida y que seas el dueño de ella y que me guíes a esos pastos delicados, que me guíes a esos manantiales de agua viva.
en el nombre de Jesús. Yo también invito a los hermanos, a las hermanas que han estado pasando necesidad, que han estado pasando escasez y que han estado preocupados porque su sustento, su manera de ingresos ha menguado, ha cambiado. A que te rindas hoy delante del Señor y le digas: Padre, perdóname y ayúdame a aprender a confiar en ti, a caminar sobre las aguas, a caminar por fe, sabiendo que tú eres mi proveedor. Tú has sido mi sustentador y lo seguirás siendo. Padre, perdona mi falta de fe y ayúdame a reposar y a confiar en ti, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por este servicio, por este tiempo, por este espacio que tú apartaste, Señor. Y te pedimos de verdad que con un corazón sincero nos ayudes a ser generosos, Padre, con todo lo que tú nos das, Padre. En el nombre de Jesús te damos a ti la honra y la gloria, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos entonces a que estés pendientes a los demás predicas. Hoy en la noche predica el apóstol. Mañana empieza otra vez la 6ª o 7ª edición del retiro de verano, como dijo el apóstol, hasta que empiece el invierno. Disfruta de la abundante palabra que hay y que el Señor te siga hablando y bendiciendo tu casa. Te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos pronto si el Señor lo permite.